Calispera. Hoy es 16 de julio de 2020. Continuaré con la tercera parte de estos videos titulados, o titulada esta tercera parte, Posibles refutaciones al cinismo. Los invito a que vean los dos primeros videos, además de este. No tiene que ser necesariamente en el orden establecido por mí, pero si quieren ver algunas más posibles refutaciones, pues pueden remitirse, los convido a que se remitan a los otros videos. Bien, prosigo esta enumeración. La anterior fue de que no harían avanzar el conocimiento. No la explicaré, pues está en el video anterior. Ante la pregunta de qué hacer con el arte y el lenguaje, no sé qué pudiera responder el cinismo. Desde luego no tienen la misma dimensión que arte que tenemos hoy. Arte para ellos, la palabra techni en antiguo griego es mucho más amplia semánticamente de la que lo usamos hoy. Nosotros restringimos el vocablo arte solamente para las bellas artes o para ciertas destrezas que nos asombran. Decir que alguien hace con arte o habla con arte, usualmente lo referimos para decir que algo nos sorprende por su particularidad y su destreza. Para el antiguo, la palabra arte implicaba todo aquello donde podía haber un conocimiento, unas posibles posiciones de maestro y estudiante, una posibilidad de réplica en el sentido dialéctico, que uno puede replicar o dialogar, pero también en el sentido de replicar o multiplicar ese aprendizaje, esos patrones, y esa epistemología. Cada arte, cada técnica tiene una epistemología. Entonces, preguntarle por las artes a los antiguos sería preguntarles por todas las ciencias, los saberes, los conocimientos, y la mayoría de ellas serían desechadas. La única arte que de pronto el cínico valoraría como tal sería la ética. La ética como acción y como pragmática. Es decir, el resto de saberes serían superfluos. Frente a la postura ante el lenguaje, tampoco los antiguos tenían la misma noción del lenguaje que tenemos hoy, aunque ya desde Platón, por ejemplo, ya hay intentos muy interesantes por separar la palabra en su formalidad, el ónoma, de su sentido, de qué posibilidades hay de que la palabra toque la esencia de las cosas. Los remito, por ejemplo, al video, al texto del Cratilo de Platón. Bueno, frente al lenguaje, es decir, dirían que lo utilizamos para hacernos infelices, que podemos significar la vida de otro modo, y es simplemente con el lenguaje, con la razón, con el entendimiento, podríamos volcarnos, mirar hacia el hecho de que la naturaleza es lo único importante, la única ley, y justamente una ley donde no hay retórica. A la naturaleza no puede convencérsela, no puede sobornársela, no puede hacérsela reír. El cínico le plantea con lenguaje a los seres del lenguaje la risa, la retórica, la impudicia y hasta el insulto, o hasta la ofensa, para que desde el lenguaje entiendan hacia dónde tienen que mirar. Pero yo creo que para el cínico lo importante es la acción comprometida. Y sobre todo usan al lenguaje, o dirían que el lenguaje sirve o serviría para lo más hermoso que existe, hablar con franqueza y tener lo que en la antigua Grecia y en la Grecia contemporánea se sigue diciendo parresía. La parresía o la parresía, como suele pues traducirse, tiene unas implicaciones muy grandes en la filosofía antigua, y de eso pueden mirar, o de ese concepto filosófico que termina siendo un concepto, pueden mirar los análisis que hace Michel Foucault, básicamente en El coraje de la verdad, que es un libro dedicado también al cinismo. Otro reproche u otra refutación. Para ellos todo sería metáforas moralinas, entonces es muy fácil refutar desde ahí. Todo lo que yo le diga al cínico, toda propuesta que yo tenga le dé al cínico, para el cínico no es más que nomísmata, el concepto que ya expliqué hablando de la ilegalidad del cinismo. Metáforas moralinas, retóricas, que tan solo pueden ser respondidas con franqueza, sarcasmo,
parodia, ofensa. Es decir, el cínico responde no con un diálogo socrático, sino con un diálogo de risa, con un diálogo de mofa, con un diálogo que punza. Peter Sloterdijk denomina la situación en la que el cínico deja a la forma tradicional de pensar, a la forma tradicional de instituir. Dice que el cínico lleva al sujeto a un diálogo no platónico. Es decir, no es un diálogo para que el sujeto haga a través de las preguntas del otro una introspección y vaya lentamente viendo sus contradicciones y emerja en él la verdad, que es a eso lo que llamamos dialéctica y mayéutica, sino que el cínico, punzando sin posibilidad de réplica, digamos que intenta acelerar el proceso, hacer que el sujeto despierte a través de la indignación, a través del enojo, a través de la molestia, a través de la desautorización que hace el cínico constantemente. Sin embargo, desde luego, ya les he dicho, cualquier reproche al cinismo es un reproche moral, entonces el cinismo tendría siempre que contestar retóricamente, insultando, mofando, para que el sujeto supuestamente despierte. Tiene, digamos, de desventajoso que la ofensa, la burla, en vez de hacer usualmente pensar al sujeto, lo ofende y el sujeto queda ofendido con una persona y no necesariamente queda pensando en la idea que le transmitió o que le quiso transmitir el humor. Digamos que una de las dificultades que tiene lo cómico está en que el sujeto que queda en posición de burla se ha herido en su vanidad y en su significación y por eso no está presto al diálogo necesariamente. Entonces el cinismo, más que posibilidades de pensamiento para despertar, encontraba inquinas, inimicias, retaliaciones, golpes, ofensas, ignominias. Entonces digamos que no todos los sujetos, muy pocos sujetos, están dispuestos a pensar a través de ser burlados o pensar luego de haber sido mofados o de haber sido pues objeto, perdón, de una mofa. Es una de las consecuencias, digamos, del extremo cínico. No necesariamente, es decir, es más fácil que un sujeto piense en el marco del diálogo socrático. Claro que Sócrates también viciaba los diálogos con sus prejuicios sobre lo divino, siempre cercaba al sujeto de algún modo hacia donde él necesitaba, eso ya sería otra crítica, pero digamos que había más posibilidades de pensar en el diálogo socrático, porque el sujeto seguía teniendo un lugar, y sobre todo un lugar en donde se le decía, tú eres el centro de la verdad que estamos tratando de descubrir, en ti hay posibilidad de verdad. Entonces digamos que el sujeto no siempre se sentía herido, aunque había muchos momentos en que sí en el diálogo socrático, en su vanidad, o más bien, el cínico acelera tanto el proceso de ser un tábano, que también intentaba Sócrates, que llegaba directamente al punto al que Sócrates arrinconaba al sujeto, y era herirlo en su vanidad, pero con sus propios argumentos. Como aquí no hay una posibilidad de desarrollar los propios argumentos, sino que el sujeto viene con los argumentos de su verdad expresa y el cínico simplemente con un ingenio, con un sarcasmo, con una mofa, o con un acto, con un pedo, o con un eructo, o con una masturbación en público, desautoriza el proceso de aceleración, de indignación de la persona, no fue paulatino, entonces no siempre remite al sujeto a que piense. Digamos que el diálogo socrático lleva a la misma posición a la que lleva el cínico, porque hay momentos en donde los interlocutores de Sócrates se enojan, se ofenden, y Sócrates les pide, no ven, no te ofendas conmigo, cálmate y volvamos a inspeccionar o a revisar el asunto. En cambio aquí no, aquí hay directamente una aparente una ofensa o un aparente menosprecio, pero no hay tal menosprecio. Ahí es un intento de dignidad humana que el cínico está presentando y que el sujeto, si no es zarandeado, según el cinismo, no podría ver. Es decir, que el cinismo sí tiene una antropología, una exhortación a una definición de humanidad y de virtud. Pero para el cínico el sujeto está tan ciego en su moral que no puede verla si no es con una cachetada directa a la moral, con un derrumbamiento directo a la moral. No tiene la paciencia que tiene Sócrates para dialogar. Viene directamente con el martillo a derrumbar la moral del otro.
En ese sentido, yo creo que Sloterdijk tiene mucha razón cuando pone a Nietzsche como el último gran cínico filosófico de Occidente. Y no solamente pues porque de Nietzsche se dice que es el filósofo del martillo, porque revisa directamente la moral, la condición del lenguaje y demás, sino porque es que es sabido que Diógenes de Sinope tuvo una gran influencia en el modo de pensar de Nietzsche. Creo que hasta aquí podemos dejar este video con las posibles refutaciones. Aún me quedan otras cuantas, así que haré los videos que sean necesarios. Por lo pronto, muchas gracias por haber seguido este video. Los invito a que vean los demás. Y bueno, hasta la próxima. Si hay una próxima, hasta Isan Kalinistasas. Yahara.